El día de hoy estamos a martes 18 de marzo del 2025. Tres puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Después se brinca del versículo del 16 al 20. Y el día de hoy el profeta Isaías está pero muy molesto con un pueblo infiel, que se ha olvidado del Señor Dios y que quiere vivir sin Dios. Y fíjate bien cómo lo compara y le va a decir así: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjate, a cada uno de esos habitantes los llama príncipes de Sodoma y al pueblo le llama pueblo de Gomorra. Es decir, a Sodoma y Gomorra como ese pueblo que fue sacudido y que fue terminado por Dios por ser un pueblo pero muy infiel. Y a continuación les va a dar unos señalamientos que son para la vida. Y esto es pura sabiduría que tú ya tienes en tu interior, que es inherente a ti mismo, y va a decir así: dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Lo primero, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Claro que cuando te alejas de Dios, obviamente te estás alejando de sus principios, te alejas del amor de Dios, te alejas de esos valores que el Señor Dios nos ha dado y que son valores para la vida. De tal manera que tu opción fundamental en la vida tiene que ser Dios, pero en el momento en que tú te alejas, caes continuamente en el mal. ¿Por qué? Porque en tu vida hay un desajuste y porque en tu vida no hay un norte, tampoco no hay un sur, y hay un desequilibrio total. Y todo lo contrario, cuando vuelves al Señor Dios, ¿cómo aprendes a hacer el bien? ¿Por qué? Porque te sientes amado, porque amas la vida, y como te amas a ti mismo, es lógico que amas a tus hermanos y ves la vida y vives la vida de otra manera muy diferente. ¿Por qué? Porque haces el bien. Y recuerda, hacerle el bien al otro es hacerte el bien a ti mismo. Pero también cuando haces el bien significa que estás fortaleciendo tu corazón, estás fortaleciendo tu interior, y por lo tanto estás trabajando el ser, es decir, el ser más humano, el ser más persona. Y a continuación va a decir así: busquen la justicia, auxilien al oprimido. Y buscar la justicia significa que donde tú estés, seas justo donde tú estés. Es decir, que eres un hijo, pues sé justo con tus hermanos y sé justo con tus padres. Lo mismo, que eres esposo, que eres esposa, pues tienes que ser justo con tu esposo o con tu esposa, porque eso es lo justo que tienes que hacer. Y lo mismo, que tienes un trabajo, cual sea, pues tú tienes que ser justo en el trabajo y trabajar lo que tienes que trabajar, porque eso es lo justo. De tal manera que practicar la justicia es ser justo donde tú estás. Y ser justo pues simplemente es acrecentar tu vida. Ser justo con Dios, pero también ser justo con tu vida, que eso es lo más importante. Y todo esto te va a gratificar siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a sentir realizado y muy satisfecho por buscar la justicia. Y a continuación, ¿qué es lo que dice? Auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Lo primero es
auxilien al oprimido. Claro, hay tantas personas que son pisoteadas por los poderosos. Hay tantas personas que son pisoteados por esa gente que es pero bien narcisista y súper egoísta, que andan por ahí, que solamente buscan sus intereses y siempre buscan ganar. Y sobre todo los oprimidos, los más débiles, los más pobres, los que no tienen dinero como para pagar a un abogado, los que no tienen influencias en la vida y así de que no tienen quien los pueda defender. Pues es por eso que el Señor Dios les va a decir así: auxilien al oprimido. Y atención, este mandato que nos da, y va a decir así: defiendan los derechos del huérfano. Es decir, defiende los derechos de la humanidad, los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son inherentes a las personas. Es decir, que por el hecho de tú haber nacido como ser humano, por ese mismo hecho ya tienes derecho, porque naciste. Y en ese momento en que tú naces, tú ya tienes derechos. Y estos derechos hay que recordar que no tienen distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o etnia, de color, de religión, de lengua o cualquier otra condición. Pero también tenemos que recordar que los derechos humanos son universales, es decir, que tú puedes ir por cualquier parte del mundo y por ser solamente un ser humano, tú tienes derechos y te van a ser respetados. Es por eso que son universales. También los derechos son iguales y no son discriminatorios en ninguna parte. No, aquí nada de que si naciste en el oriente, si naciste en algún lugar de Arabia o en el norte, donde tú hayas nacido, pues para nada. Para todos son iguales y nada de ser discriminatorios. También los derechos humanos están ligados unos con otros. Y es decir, lo que dicta uno, obviamente, tiene fuerza en el otro derecho humano. Y estos derechos nunca se van a suprimir. ¿Por qué? Porque son universales. Y también estos derechos son indivisibles. Es decir, que no se pueden fragmentar y que todos forman una unidad. Pues el día de hoy todo esto, ¿por qué? Porque el profeta Isaías nos viene a recordar y va a decir así clarito: defiendan los derechos del huérfano, que no es otra cosa más que los derechos humanos, y también la causa de la viuda. Lo que pasa que una mujer casada, cuando moría su esposo, pues era una mujer totalmente devaluada, una mujer que andaba caminando sola y que estaba al acecho de tanto buitre que llegaba a sus vidas. ¿Por qué? Porque había tenido esa desafortuna de quedar viuda. Y era por eso que se ameritaba cuidar a estas mujeres para que no se aprovecharan de ellas. Y es por eso que el profeta Isaías les viene a decir así: cuiden la causa de la viuda. Y más adelante va a decir así: aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Pues, ¿cómo son tus pecados? ¿Son tan rojos como la sangre, o tus pecados son tan oscuros como la oscuridad? Es decir, que tú consideras que ya no tienes remedio, que tú consideras que lo que has hecho, ese error, te está doliendo mucho y que hiciste un daño pero muy fuerte, y tú te ves que ya no tienes remedio, que ya no tienes perdón. Pues mira, estás muy equivocado, porque si eres justo, si estás con el Señor Dios,
Obviamente que esos pecados, aunque sean rojos, aunque sean oscuros, van a quedar blancos como la lana, como la nieve. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Y el día Jesucristo, sus enseñanzas que son dirigidas a la multitud y a sus discípulos, y les va a decir esto: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que digan, pero no los imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vean la gente. Caramba, si te das cuenta cómo Jesucristo observa a los fariseos y también a los doctores de la ley. Y es que todo lo hacen para exhibirse, cómo utilizan la religión para tener un estatus dentro de la sociedad. Ellos mismos se han dado cuenta de que por sí solos no pueden ocupar un puesto y un lugar dentro de la sociedad. Y se han dado cuenta que dentro de la religión sí lo van a lograr. Y es por eso que se están agarrando de la religión como para ocupar esos lugares que el común de la gente pues no va a alcanzar ese estatus social que ellos han logrado. Pero también va a decir que les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. ¿Qué te parece estos pastores de escaparate? Solamente están allí en las vitrinas para que la gente los vea. Pero ¿qué tal en sus obras de caridad? Pues es que ahí no hay nada. ¿Qué tal en sus obras de misericordia? Pues tampoco ahí no hay nada. Pero pues sí, les gusta andarse luciendo y les gusta que la gente los aplauda. Pero Jesucristo va a tomar esta situación y desde ahí les va a dar grandes enseñanzas a sus discípulos y también a la multitud, porque el día de hoy Jesucristo está con los dos, con la multitud y con sus discípulos, y les va a decir así: ustedes en cambio no dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Grandes enseñanzas del Maestro para toda la multitud y para sus discípulos. En primer lugar, que no los llamen ni maestros, ni padre, ni guías, porque solamente esos títulos los sustenta Dios. Y lo mismo, que el que quiera ser el primero, el mayor, pues que sea su servidor. Y estas son las grandes enseñanzas. Por supuesto que ni un escriba, ni un fariseo va a ser el servidor de esa gentuza, para nada. Pero ellos sí ocupan esos puestos y esos lugares para ser servidos. ¿Por qué? Porque para eso solamente están. No están, vuelvo a repetir, para hacer obras de caridad, ni tampoco están para hacer obras de misericordia, sino que están para agarrarse de la gente, porque de la gente ellos no pueden vivir, necesitan a la gente para que existan y para que se anden exhibiendo, y también porque la gente les da permiso para que ocupen esos lugares. Pues que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.